sintáctico. Bueno, para comenzar, la sintaxis es la unidad de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras y los grupos de palabras, así como las oraciones. Estas unidades crean. También estudia las diversas relaciones que se dan en el interior de todos los grupos sintácticos, incluyendo las oraciones. Aquí tenemos una tabla. Tenemos la unidad mínima, la unidad media y la unidad máxima. La unidad mínima es la palabra. La unidad media son grupos de palabras o sintagmas que estudia. Y la unidad máxima estudia la oración. Desde la unidad intermedia tenemos los sintagmas, que son grupos de palabras que tienen como un núcleo. Los sintagmas nominal, que tiene como núcleo un sustantivo o nombre. Un sintagma verbal, que tiene como núcleo un verbo o un ejemplo. Daniel fue a su casa. Y el sintagma preposicional, que tiene como núcleo una preposición. Daniel está muy cansado, un ejemplo. Y el sintagma adverbial, que aquí tenemos un ejemplo, que tiene como núcleo un adverbio. Desde la unidad mínima, que es la palabra, dentro de esta tenemos muchas clases de palabras, las cuales son 9. El verbo, el sustantivo, el adverbio, el adjetivo, los pronombres, la conjunción, el interconjunción, el determinante y la preposición. Comencemos con los sustantivos. Pueden definirse por 3 puntos de vista: morfológico, sintáctico y semántico. El morfológico puede tener selección de número, como todos, de género, y además participa de procesos de derivación. Ejemplo, antebrazo. Y composición, ejemplo, portalámparas. El sintáctico conforma grupos nominales, es decir, grupo de palabras cuyo núcleo no es un sustantivo. El sustantivo más un adverbio más un determinante, que desempeñan funciones sintácticas de sujeto, complemento directo, y puede tener modificaciones como el artículo y el adjetivo. Luego tenemos el semántico, que representa seres y entidades, individuos o relaciones, tiempo y entre muchas cosas más. Clasificar en comunes o propios. Los comunes se aplican a todos los individuos de una misma clase, al conjunto de individuos que comparten unos mismos rasgos y individuales. Dentro de estas podemos clasificarlas individuales en colectivos y en concretos. Los individuales denotan seres únicos, ejemplo, barco y profesor. En los colectivos denotan seres formados por la misma palabra, alumnado, profesorado. Y luego tenemos los completos, que son seres o entidades que se pueden percibir por los sentidos, ejemplo, árbol y, que no se pueden cuantificar, ejemplo, agua. El agua y el sal es la otra clasificación, los que no se pueden, porque no podemos decir la agua, 2 aguas, 3. Bueno, así siguiendo, tenemos los propios. Los nombres propios no aparecen en el diccionario, no tienen intención ni traducción, sino que son sustantivos y nombres propios de una entidad específica, que siempre se escriben con mayúscula. Aquí tenemos un mapa conceptual donde se puede comprender un poco mejor sobre su clasificación. Lo dejaré por acá también. Tenemos los sustantivos, que están los sustantivos, y aquí pueden ver la clasificación de luego de cuáles se derivan o no. Los determinantes. Los determinantes son elementos gramaticales que contienen información gramatical ligada a la referencia de la cuantificación dentro del sintagma nominal. Dentro de estos están los artículos, los artículos y los posesivos. El artículo es un determinante que sirve para delimitar la extensión del significado del grupo nominal. Sus propiedades proceden del sustantivo y a todas sus modificaciones, con excepción de todos. Aquí les pondré un ejemplo. Todos los días. El artículo es los y los días es el sustantivo. El determinado es átono y el determinado es tónico. Tenemos los determinados, que es el, los, la y los, que permite ser flexiones en una entidad identificable por el oyente. Ejemplo, hoy he recibido la carta. Y los indeterminados, que son un o una, que permiten introducir un elemento nuevo en el discurso. Ejemplo, hoy he recibido una carta. Luego tenemos los verbos, que es una clase de palabra categorizada por poseer flexión de número, persona y tiempo, modo y aspecto. Desde el punto de vista semántico, el verbo designado decide acción, viajar, comer y conducir, procesos de estado que tiene la capacidad de seleccionar argumentos desde el punto de morfológico, sintáctico. Estamos. Aquí les dejo las tablas. Tenemos los números, las personas, que puede ser primera, segunda y tercera, el tiempo, que son 16 tiempos, más el presente, imperativo. En el verbo en español tenemos el modo, que puede ser indicativo, subjuntivo, imperativo, y luego el aspecto, que informa sobre la estructura interna, que luego dejé como en la tabla, que existen 2 tipos, imperfectivo y perfectivo, y el léxico, que es actividades, logros y estados.
Hay una estrategia muy importante para conjugar en modo conjuntivo. Antes del verbo, yo deseo que, tú, él, vosotros, nosotros y vosotros, ellos, más el verbo. Ejemplo, yo deseo que yo cante, yo deseo que tú cantes, yo deseo que él cante. Formas no conjugadas del verbo verbales. También existen el infinito, el gerundio y el participio. El infinito es la, ir, el gerundio es ando, endo y el participio es ando, ido. Dejaré ejemplo acá. Luego tenemos los adverbios. Desde el punto de vista semántico, los adverbios pueden designar ubicación, dirección, afirmación, duda y entre otros. Aquí les dejo la clasificación semántica de los adverbios. En cuanto al punto de vista morfológico, el adverbio carece de flexión, es decir, no tiene número, ni persona, ni género. En cuanto al punto de vista de la sintaxis, el adverbio puede modificar a los adverbios, en los más comunes, pero también puede hacerlo por un adjetivos y contradjetivos. Ejemplo de modificación de un verbo. Les dejaré por aquí. Modifica a un verbo. Canta dulcemente. Corre velozmente. Modifica un adjetivo. Por ejemplo, increíblemente hermoso, demasiado tarde. Y modifica a otro adverbio. Lejos, bastante y mal y peor. Existen clases de adverbios según su significado. En la siguiente tabla dejaré los estados de los adverbios en su función de su significado en función. Tenemos la clasificación semántica de los verbos, la cantidad, el lugar, el tiempo, el aspecto y el modo y manera. Los adverbios también se clasifican según su naturaleza gramatical. Aquí les dejo demostrativos, identificativos, referencial, cualificativos indefinidos, relativos, interrogativos, exclamativos. Tenemos ejemplos aquí. La locución adverbiales también existen y son excepciones fijas constituidas por varias palabras que equivalen a un verbo. A un adverbio, por ejemplo, al azar, a diario, a oscuras, a largo, a lo grande y entre otros, y entre muchos más. Luego tenemos los pronombres, que es una clase de palabra con valor decítico, es decir, que demuestra algo en el contexto o en el contexto, en el texto o en el contexto, haciendo referente y hace referencia al largo del mundo. La clase de palabra que sustituye al nombre o sustantivo de la oración. Puede ser un referente y un paradigma cerrado. Existen distintos tipos de pronombres. Comencemos con los personales. Los personales poseen información gramatical de persona, número alguno, de género, él, ella, nosotras, vosotros y vosotros. Además, el pronombre personal posee 4 casos: recto, nominativo, oblicuo o preposicional, y entre otros más. Luego tenemos los demostrativos. Los pronombres demostrativos permite ubicar un referente en el espacio y en el tiempo, señalando la distancia que mantiene con respecto al hablante o al oyente. Ejemplo, anunció una cercanía al hablante, cercano al oyente y aquel lejanía a ambos, para tener 2 usos. Puede tener 2 usos, anafórico o catafórico. Cuando el pronombre hace referencia a algo ya dicho, que es anafórico. Por ejemplo, con he quedado. Y aquí les dejo, ustedes verán el otro ejemplo. Y cuando hace referencia a algo, después del pronombre, es catafórico. Ejemplo, los componentes del agua son estos. Luego tenemos los pronombres posesivos, que tienen información morfológica de persona, número, alguno de género. Algunos de géneros son determinantes objetivos, expresan posesión o pertenencia o relación con las personas gramaticales. Ejemplo, nuestra ciudad es un pronombre posesivo tónico. Tus amigos son determinantes. Y aquí tenemos el otro ejemplo. En la tabla tenemos los posesivos átonos y los posesivos tónicos. Los pronombres cuantificativos y numerales, que son aquellas palabras que se expresan lésicamente y que son una clase de semántica transversales de los grupos gramaticales de palabras. Las nociones de cuantifican son de 3 tipos: individuo, 2 libros, sustantivo, propiedades y procesos, y otros ejemplos. Los pronombres cuantificadores y numerales expresan cantidades y se dividen en numerales y numerales. Los numerales se subdividen en cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos, mientras que los numerales pueden ser fuertes, universales, débiles o indefinidos. Luego tenemos las palabras, aquí tenemos la tabla, que dejaré los ejemplos también, y los interrogativos y los exclamativos también por este lado. Preposición. Son clases de palabras que existe un número acotado de ellas. Son palabras que se establecen relaciones porque ponen en contacto 2 elementos.
En la actualidad, forman la clase de palabras de preposiciones del español: ante, bajo, cabe, como, contra, del. Y aquí dejaré la tabla para que puedan observar cuáles son en el español. Hay algunos que se usan más. Ejemplo, lo comió con José. Desde el punto de vista sintáctico, las preposiciones forman sintagmas, grupo de palabras, como sabemos, preposicionales y prepositivos. Ejemplo, a México, con su amiga, tras la casa. Desde el punto de vista semántico, las preposiciones pueden dividirse en preposiciones con significado gramatical y función, que son aquellas que no tienen significado léxico y solo son marcas de función. Ejemplo, vio a los artistas. La preposición es, el otro ejemplo es la preposición con significado léxico, que es la otra división, que posee un significado léxico, generalmente designan lugar o tiempo. Ejemplo, desde el año pasado estoy realizando este curso. O el libro está sobre la mesa. Dentro de las preposiciones tenemos las locuciones o preposiciones prepositivas, que son agrupaciones de palabras que funcionan como una preposición. Constituyen un paradigma abierto, es decir, que se pueden formar nuevas locuciones positivas, a, de, en y por. Luego tenemos las conjunción, que son palabras variables, es decir, no tienen información ni género, ni número o entre muchos más. Su función es relacionar los sintagmas o oraciones. Se pueden dividir en dos grupos: las conjunciones coordinantes, que vinculan los elementos sin establecer relación jerárquica, que son los elementos que tienen las mismas importancias. Luego tenemos las conjunciones subordinantes, que vinculan elementos estableciendo relaciones de dependencias, unos elementos dependen del otro. Dentro de las coordinantes tenemos las copulativas, disyuntivas y adversativas. Les dejo estos ejemplos. Y luego tenemos las conjunciones subordinantes. Tenemos los completivas, los condicionales, las causales y todas estas, las temporales, consecutivas, yativas y comparativas. Están todas aquí. La interjección. Tenemos la interjección, que tienen la capacidad de formar por sí mismas enunciados por lo general exclamativos y se usan para comunicar sentimientos, impresiones, poner manifiesto reacciones afectivas y entre muchas más. Por ejemplo, el, uf, caramba, epa, o ole, o ay. Aquí les dejaré todas las clases de palabras señaladas en el siguiente texto. Algunos ejemplos, claro, no están marcados todos. Que el texto fue extraído de Jorge. Y aquí les dejo el año también. Máxima, que es la oración, que son las funciones, que la estructura gramática que posee un verbo conjugado, y como la estructura conformada por dos grandes funciones sintácticas, sujeto y predicado. Tenemos las funciones, el atributo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial y el complemento circunstancial. Comencemos con el sujeto. El sujeto corresponde a la prueba de interrogativo. ¿Quién? ¿Quién es cómico y respetuoso? Concuerdan en número y persona con el verbo. Sustituir el sujeto por un pronombre personal tónico: yo, tú, él, vosotros, vosotros y ellos. El atributo. El atributo siempre aparece en oraciones en verbos copulativos: ser, estar y parecer. Puede ser sustituido por un nombre personal, átono, y ese resultado de él lo es. El atributo siempre predica al sujeto. Dice algo sobre el sujeto. El sujeto del verbo copulativo. El atributo que concuerdan en número y el sujeto que concuerdan con género. Ejemplo. El basilisco es el rey de las serpientes. Y aquí tenemos el núcleo, el sujeto, entre otros. Luego tenemos los complementos directos, que corresponden a los interrogativos que contaba. Pueden ser sustituidos por un nombre o átono. O aquí les dejo el ejemplo. El profesor les contaba ayer a sus alumnos, por ejemplo. Los es el complemento directo. Luego tenemos el complemento indirecto, que responde a los interrogativos ¿a quién? ¿A quién contaba? Siempre empieza con la preposición a, que puede ser constituido por un pronombre átono. Aquí les dejo. Aquí, por ejemplo, el profesor les contaba chistes ayer. Luego tenemos el complemento circunstancial, que corresponde a los interrogativos circunstanciales del tiempo. ¿Cuándo? Circunstancial de modo cómo, circunstancial del lugar donde, con quién, compañía, y cuándo también, y entre otros. Por ejemplo, Pedro contaba chistes en las mañanas a sus alumnas. Tenemos el sujeto, el verbo, el complemento directo, y entre muchos más. Aquí les están el ejemplo. Pero Pedro es quien cuenta
contaba el verbo la palabra que se puede conjugar, de número, persona, tiempo y modo. El chiste era lo que era contado por José, y a sus alumnos era complemento indirecto a alguien que contaba, le contaba a alguien. Luego tenemos, por último, complemento posicional, que comienza con una preposición. Aquí se puede reconocer sustituyendo la S, la R y la P. Por su preposición más por el nombre demostrativo, el, ella o ellos. Ejemplo, el médico habló sobre coronavirus, el complemento del régimen preposicional y sobre la preposición. Importante, no todo lo que comienza con una preposición son complementos. Siempre debe indicar que habla sobre eso. Hasta aquí llegó el video, muchas gracias.